Mi nombre es Martín, soy enfermero desde hace más de 15 años, y lo que voy a contarles me sigue atormentando hasta el día de hoy. Trabajo en el área de emergencias de un hospital público, y si hay algo que he aprendido en este tiempo es que la muerte se siente. No hablo de verla o de saber que está cerca por cuestiones médicas. Hablo de algo más profundo, una presencia que, cuando te ha rozado suficiente veces, aprendes a reconocer. Pero nunca había sentido algo tan intenso como aquella noche. Era una guardia de madrugada, el tipo de noche en la que el silencio pesa. No había pacientes en urgencias en ese momento, lo cual era raro, y mis compañeros y yo intentábamos matar el tiempo con café y charla. Fue entonces cuando sonó el intercomunicador desde la recepción. Llega un paciente en ambulancia, código rojo. Varón, 60 años, hallado inconsciente en la calle. Nos preparamos de inmediato. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos apenas podían dar información. Lo habían encontrado tirado en un callejón, sin identificación ni signos evidentes de trauma. Respiraba, pero con dificultad. Lo llevamos rápidamente a una de las salas de atención. Su piel estaba pálida, con una tonalidad grisácea. Intenté hablarle mientras le colocábamos los monitores y preparábamos el oxígeno. Señor, ¿puede oírme? ¿Sabe dónde está? Sus ojos se abrieron de golpe. Eran completamente negros. No como los ojos de una persona con pupilas dilatadas, sino de un negro opaco, profundo. Sin iris, sin reflejo. Retrocedí instintivamente, sintiendo un frío inexplicable recorrerme la espalda. Pero lo peor vino después. El paciente comenzó a reírse. No un sonido fuerte ni histérico, sino una risa baja, como si intentara contenerla. Una risa que no parecía humana. Mis compañeros también lo notaron. Una de las enfermeras, Julia, murmuró. ¿Qué es esto? Intentamos estabilizarlo, pero cada vez que le poníamos una vía o intentábamos hacerle algún procedimiento, la maquinaria médica comenzaba a fallar. El monitor cardíaco marcaba ritmos erráticos, la presión arterial cambiaba bruscamente de normal a inexistente, y los niveles de oxígeno eran imposibles de leer. De pronto, el paciente dejó de reír. Giró la cabeza hacia mí, sus ojos negros fijos en los míos. Y entonces habló. No deberían haberme traído aquí. No fue un susurro ni una frase incoherente. Su voz era clara, pero resonaba con un tono hueco, como si viniera desde algún lugar más profundo de su cuerpo. Nos quedamos paralizados. Y antes de que pudiéramos reaccionar, la luz parpadeó y todo el hospital se quedó en completo silencio. No era solo la sala de emergencias. A través de la puerta entreabierta, vimos que todo el pasillo estaba oscuro. No se escuchaban las alarmas de los monitores, ni el ruido usual de la sala de urgencias. Solo silencio. Y la risa. El hombre volvió a reírse. Pero esta vez, no era solo su voz. Se escuchaban más voces riendo con él. Mi instinto fue salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Miré a mis compañeros y vi en sus caras el mismo terror que sentía yo. Julia, quien estaba más cerca del paciente, intentó retroceder, pero en cuanto dio un paso atrás, el hombre la agarró de la muñeca con una fuerza imposible para alguien en su estado. Tú me trajiste aquí. Ahora dime, ¿cómo me sacarás? Julia gritó, y en ese momento, la electricidad regresó. El paciente convulsionó violentamente durante unos segundos y luego, murió. La pantalla del monitor marcó línea plana. Todo volvió a la normalidad. Afuera, el hospital seguía funcionando como si nada. Pero dentro de esa sala, nadie podía moverse ni hablar. Cuando finalmente reaccionamos, hicimos lo que debíamos hacer, reportamos la muerte, llevamos el cuerpo a la morgue y rellenamos los papeles. En los registros, su causa de muerte quedó como paro cardiorrespiratorio de origen desconocido. Pero nosotros sabemos la verdad. Antes de que terminara mi turno, pasé por la morgue. No sé por qué lo hice, tal vez quería comprobar que realmente estaba muerto. Pero cuando me acerqué al refrigerador donde lo habían guardado, la sensación de frío en mi pecho volvió con fuerza. Había algo escrito en la puerta metálica, trazado con una sustancia oscura, casi negra. 3 palabras. Aún no termina. Desde aquella noche, Julia dejó de trabajar en emergencias. Yo también pedí mi traslado. Y aunque han pasado años, todavía hay noches en las que despierto sintiendo que alguien me está mirando. Porque sé que, en algún lugar, esa risa sigue resonando. Y tarde o temprano, él volverá.
Mi nombre es Sergio, soy médico residente y esto que voy a contar pasó hace 5 años, en el hospital donde hacía mis prácticas. Hasta el día de hoy, nadie me ha podido dar una explicación lógica para lo que ocurrió. Era una madrugada tranquila en la unidad de cuidados intensivos. Solo quedábamos 3 médicos de guardia y un par de enfermeros. Los pacientes estaban estables, así que aproveché para descansar un rato en la sala de médicos. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada cuando una de las enfermeras, Marcela, entró con el rostro pálido y la mirada llena de pánico. Sergio, el paciente 22, está de pie. Su tono me confundió. El paciente 22, el señor Ramírez, había ingresado 2 días antes con un derrame cerebral masivo. Estaba en coma. No había posibilidad alguna de que pudiera moverse por sí solo. ¿Qué dices? Le respondí. ¿Qué está de pie, doctor? Lo acabo de ver en su habitación. Sin perder tiempo, fui con ella hasta la unidad. El pasillo estaba en silencio, iluminado solo por la tenue luz de los monitores. Cuando llegamos a la habitación 22, la puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiéndome en el pecho, empujé la puerta lentamente. La cama estaba vacía. El paciente no estaba allí. Marcela se aferró a mi brazo. Yo intentaba procesar lo que estaba viendo cuando, de pronto, escuchamos un sonido. Un susurro, apenas perceptible, proveniente del rincón más oscuro de la habitación. Mi estómago se encogió. Llevé la mano al interruptor de la luz, y cuando la encendí, lo vimos. El señor Ramírez estaba de pie, de espaldas a nosotros, en la esquina de la habitación. Su bata de hospital colgaba sobre su frágil cuerpo, su piel estaba aún más pálida que antes. Lo llamé con voz temblorosa. «Señor Ramírez, ¿puede oírme?» Lentamente, su cabeza comenzó a girar. No su cuerpo, solo su cabeza, como si su cuello no tuviera huesos. Y en cuanto sus ojos se encontraron con los míos, algo dentro de mí me dijo que esa cosa no era el señor Ramírez. Su boca se torció en una sonrisa antinatural. «Este cuerpo ya no le pertenece». Marcela gritó y salió corriendo. Yo intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El paciente, o lo que fuera que estaba en su cuerpo, dio un paso hacia mí. Y luego otro. Yo estaba paralizado. Solo pude cerrar los ojos un instante. Y cuando los abrí, la cama estaba ocupada de nuevo. El señor Ramírez estaba allí, en coma, como si nunca se hubiera levantado. Marcela y yo nos miramos sin saber qué decir. Revisamos todo, los monitores, los registros, incluso llamamos a otro médico. Todo indicaba que el paciente jamás se había movido. Pero yo lo vi. Marcela también. A la mañana siguiente, el señor Ramírez murió. Y en su acta de defunción, se registró como falla multiorgánica. Pero yo sé la verdad. No murió. Algo más lo sacó de su cuerpo. Desde esa noche, evito pasar por la habitación 22 cuando estoy solo. Porque hay veces, en la madrugada, en que las luces parpadean. Y siento que alguien me está observando desde esa esquina oscura. Mi nombre es Andrés y soy enfermero desde hace 8 años. A lo largo de mi carrera, he visto de todo, accidentes, personas recuperándose milagrosamente y otras que, lamentablemente, no lo logran. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví en mi primer año de trabajo en el turno nocturno. Ocurrió en un hospital público de provincia. Era un lugar antiguo, de esos con pasillos largos, techos altos y paredes gruesas. Había sido construido originalmente como un sanatorio en los años 40 y luego convertido en hospital. Aunque el edificio había sido renovado varias veces, había algo en su atmósfera que se sentía, viejo, como si estuviera impregnado de toda la gente que había pasado por ahí antes. A mí me asignaron el piso 3, un área de pacientes en estado grave. La mayoría eran ancianos o personas con enfermedades terminales.
No era el lugar más alegre del hospital, pero ya me estaba acostumbrando. Todo comenzó una noche de viernes. Eran las 2:40 de la madrugada cuando el timbre de emergencia de la habitación 315 sonó. Miré la pizarra electrónica y vi que indicaba que el paciente estaba llamando. Revisé la lista y recordé que en esa habitación estaba don Felipe, un hombre de 84 años con insuficiencia renal. Ya casi no hablaba y apenas tenía fuerzas para moverse. Fui a ver qué necesitaba. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y la luz tenue iluminaba la habitación. Don Felipe estaba dormido. Respiraba con dificultad, pero no parecía haber despertado para llamar. Pensé que tal vez había tocado el botón por accidente, así que revisé el control de llamadas, pero estaba sobre la mesa, fuera de su alcance. Me extrañó, pero apagué la señal en el sistema y me fui. No habían pasado ni 5 minutos cuando el timbre sonó de nuevo. Esta vez, un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a la habitación, pero todo estaba igual. El paciente seguía dormido y el control de llamadas seguía en la mesa. Esa noche no volvió a sonar, pero me dejó con una sensación de incomodidad. Las siguientes noches, el timbre de la 315 siguió sonando esporádicamente, siempre entre las 2:30 y las 3 de la madrugada. Mis compañeros y yo bromeábamos diciendo que era un error del sistema, pero en el fondo, todos sabíamos que había algo raro. Una madrugada, mientras revisaba los expedientes, vi algo que hizo que mi sangre se helara. La habitación 315 estaba vacía. Don Felipe había fallecido esa mañana. No lo podía creer. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién estaba llamando entonces? Pensé que tal vez el sistema seguía fallando, pero cuando fui a la habitación, encontré la puerta completamente abierta. Y la cama estaba deshecha. Yo mismo había ayudado a preparar esa cama después de que trasladaron el cuerpo de don Felipe. Había quedado perfectamente tendida. Alguien o algo la había desordenado. Salí de ahí lo más rápido que pude. Pero lo peor aún estaba por venir. Unos días después, estaba haciendo mi ronda cuando pasé por la 315, y sin querer, miré hacia adentro. Fue solo un segundo, pero vi algo en la ventana. Al principio pensé que era mi reflejo, pero no. Había alguien parado ahí. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Era un hombre alto y delgado, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Su piel era grisácea y su rostro estaba borroso, como si no pudiera enfocarlo bien. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa noche no volví a pasar por ese pasillo. Con el tiempo, los incidentes se hicieron más frecuentes. Algunos pacientes comenzaron a decir que veían a alguien parado en la puerta de sus habitaciones por las noches. Una señora, la señora Robles, me tomó de la mano una madrugada y me susurró: «Ese hombre me observa. No tiene ojos». Cuando le pregunté quién, simplemente señaló hacia la puerta. Pero no había nadie. Los timbres seguían sonando sin razón. Y a veces, en la madrugada, se escuchaban pasos en los pasillos, aunque el piso estuviera vacío. Mis compañeros y yo sabíamos que algo pasaba. Hasta que un enfermero mayor, el señor Hugo, nos contó la historia. «Ese debe ser el hombre de la 315», nos dijo una noche. «¿Cómo que el hombre de la 315?» pregunté. Él suspiró y se aseguró de que nadie más estuviera escuchando. «Hace años, en esta misma habitación, un paciente murió de un infarto. Era un hombre solitario, no tenía familia y nadie reclamó su cuerpo. Dicen que cuando lo encontraron, tenía los ojos abiertos y una expresión de horror en el rostro, como si hubiera visto algo terrible antes de morir. Me quedé helado. Desde entonces, cada cierto tiempo, los pacientes de la 315 dicen ver a alguien en su habitación. Algunos enfermeros también lo han visto en los pasillos. Y los timbres, bueno, eso ya lo sabes. Esa fue la última vez que trabajé en el piso 3. Pedí mi traslado unas semanas después. Hasta el día de hoy, cuando paso por ese hospital, evito mirar hacia el tercer piso. Porque sé que, si lo hago, probablemente vea a ese hombre otra vez.
Soy médico residente y trabajo en la unidad de emergencias de un hospital en el que ocurren cosas que, sinceramente, prefiero no cuestionar demasiado. Sé que mi trabajo es científico y basado en la razón, pero hay noches en las que la lógica simplemente no tiene explicación para lo que pasa. Esto ocurrió hace unos años, durante una guardia nocturna de fin de semana. Había ingresado un paciente en estado crítico, un hombre de unos 50 años que había sufrido un accidente automovilístico. Su estado era tan grave que apenas si pudimos estabilizarlo al llegar. Mientras trabajábamos, él murmuraba cosas sin sentido, parecía delirante. No la dejen entrar. No la dejen entrar. Pensamos que deliraba por el shock y el dolor. Lamentablemente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, falleció a las 2:47 de la madrugada. Lo habitual en estos casos es preparar el cuerpo y llevarlo a la morgue, pero justo en ese momento entró otro paciente en urgencias y todos tuvimos que correr a atenderlo. Así que el cuerpo del hombre quedó en la camilla, tapado con una sábana, esperando a que alguien pudiera encargarse de él. Todo estaba normal hasta que, cerca de las 3:15 de la madrugada, una de las enfermeras pasó junto a la sala y notó algo extraño: la sábana que cubría el cuerpo se había caído al suelo. Pensando que quizás el aire acondicionado la había movido o que no la habíamos colocado bien, entró para cubrirlo de nuevo. Fue entonces cuando la vimos salir corriendo, pálida como una hoja. Cuando logramos que hablara, lo único que pudo decir fue: «Él estaba sentado». Nosotros nos miramos sin entender. Fui a la sala, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero el cuerpo seguía ahí, acostado e inmóvil. Me acerqué con precaución y toqué su piel, estaba helada, como se supone que debe estar un cadáver después de casi una hora de fallecido. Intentamos calmar a la enfermera, diciéndole que tal vez su mente le había jugado una mala pasada, pero ella insistía en que había visto al hombre sentado en la camilla, con la sábana en el regazo, mirando hacia la puerta. Al final, le pedimos a otro enfermero que se llevara el cuerpo a la morgue. No hablamos más del tema. Pero esa misma noche, la enfermera que había visto al cadáver moverse fue a descansar unos minutos en la sala de descanso. No pasaron ni 10 minutos cuando salió corriendo otra vez, con el rostro desencajado. «¡Está aquí!», gritó. Todos fuimos a ver qué ocurría. Estaba tan asustada que apenas podía hablar. Dijo que, mientras intentaba dormir, sintió que alguien entraba en la habitación y se sentaba en la silla junto a ella. Abrió los ojos y lo vio. El hombre del accidente. Estaba sentado ahí, mirándola. Su piel seguía pálida, con moretones por el impacto del choque, pero lo peor era su expresión. Su boca estaba un poco abierta, como si intentara decir algo. Pero no emitía sonido. La enfermera cerró los ojos por el terror. Cuando los abrió de nuevo, él ya no estaba. Decidimos no dejarla sola por el resto de la noche. Pero la historia no terminó ahí. Días después, otro paciente ingresó de emergencia, un joven con múltiples heridas tras un robo violento. Estaba estable, pero muy nervioso. Nos dijo que alguien se le había acercado mientras dormía en su habitación. Era un hombre, tenía el rostro golpeado. Me miró y me dijo: «No la dejen entrar». Las mismas palabras del primer paciente. Lo peor fue lo que ocurrió una semana después. Uno de los vigilantes del hospital nos dijo que, en las cámaras de seguridad, se veía a una mujer caminando por los pasillos a las 3 de la madrugada. Una mujer vestida de negro, con el cabello muy largo que cubría su rostro. Pero lo extraño era que las cámaras la captaban caminando por los pasillos, pero cuando el guardia salía a buscarla, no había nadie. La imagen en la pantalla mostraba que ella estaba parada justo detrás de él. Pero él no podía verla. No sé qué pasó con esa mujer, ni si tenía relación con el hombre del accidente. Lo que sí sé es que, desde esa noche, nunca más volvimos a usar la sala donde él había fallecido. Y cada vez que paso por los pasillos a las 3 de la madrugada, no puedo evitar sentir que alguien me está mirando. Soy enfermero y trabajo en el turno nocturno de un hospital general.
Quiero compartir algo que me pasó hace un par de años y que hasta ahora no he podido olvidar. Era una noche tranquila. Había pocos pacientes ingresados y el ambiente en la sala de emergencias era más relajado de lo normal. Mis compañeros y yo aprovechamos para ponernos al día con el papeleo, revisar medicamentos y hacer rondas. Cerca de la 1:30 de la madrugada, llegó un paciente trasladado desde otro hospital. Se trataba de un hombre mayor, de unos 80 años, con problemas respiratorios severos. Lo ingresaron en una habitación del segundo piso, y como estaba estable, lo dejamos descansar. Poco después, mientras tomaba café en la estación de enfermería, vi en la pantalla de las cámaras de seguridad algo que me hizo fruncir el ceño. La puerta de la habitación del anciano estaba abierta. No era algo inusual. A veces los pacientes o los familiares la dejaban así. Decidí subir a cerrarla para evitar corrientes de aire. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, el ambiente estaba extrañamente frío. No era la primera vez que lo notaba, pero siempre pensaba que se debía al aire acondicionado. Caminé hasta la habitación, miré adentro y vi al anciano acostado, durmiendo. Cerré la puerta con cuidado y me aseguré de que estuviera bien cerrada. Apenas di media vuelta, escuché el sonido de la puerta abriéndose lentamente detrás de mí. Me congelé. Regresé a la habitación y volví a cerrarla, esta vez asegurándome de que el seguro estuviera bien puesto. No pasaron ni 5 segundos cuando la puerta volvió a abrirse, esta vez de golpe. El anciano estaba despierto. Me miró con ojos llenos de pánico y me susurró: «No la dejes entrar». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿A quién?», pregunté. «A la mujer», susurró. Miré detrás de mí instintivamente. El pasillo estaba vacío. Intenté calmarlo, le dije que no había nadie, que tal vez había tenido un mal sueño. Pero él me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «No es un sueño. Ella está aquí». Me quedé con él unos minutos hasta que logró calmarse. Luego salí de la habitación con el pretexto de buscarle algo para ayudarlo a dormir. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que alguien venía detrás de mí. Lo sentí con tanta certeza que no pude evitar voltear. Nada. El pasillo estaba completamente vacío. Regresé a la estación de enfermería, donde mis compañeros estaban ocupados con otros pacientes. No quise decirles nada. A las 3 de la madrugada, revisé las cámaras de seguridad de nuevo. La puerta de la habitación del anciano estaba abierta. Y esta vez, en la pantalla, vi algo que me hizo sentir un miedo que jamás había sentido en mi vida. Había una sombra en la entrada. No tenía rostro, solo una silueta oscura, alta y delgada. Parpadeé, creyendo que tal vez era una falla en la cámara. Pero la sombra no desapareció. Se movió lentamente hacia adentro. Corrí hacia la habitación, pero cuando llegué, el anciano estaba inmóvil. Frío. Muerto. Su rostro tenía una expresión de puro terror. Llamé a los médicos, pero no había nada que hacer. Se determinó que había fallecido por un paro cardíaco. Esa misma noche, un paciente de la habitación de al lado nos dijo algo que me quitó el sueño durante semanas. Anoche vi a una mujer entrar a la habitación del señor. Pero no era una enfermera. Le pedimos que la describiera. Era muy delgada, su rostro estaba borroso, como si no tuviera cara. Desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo de madrugada, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y cada vez que una puerta se abre sola, me pregunto si es ella, buscando a alguien más.